Juan, el capítulo 3. El versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí tenemos una frase misteriosa, vida eterna. Y tenemos este versículo tatuado sobre el cuerpo de varias personas que dicen, esto es el plan de salvación. Entonces, todo el mundo está de acuerdo de que la salvación es por la fe. Pero tiene diferente significado a varias personas. Hermanos, yo creo que el error común en el mundo es de leer el versículo viendo la palabra fe aquí, el que cree en él no se pierda, en un sentido místico, pensando que uno que en su mente, en su corazón, confía de alguna manera, orando la oración del pecador, confesando su fe en Cristo y pidiendo que Él nos perdone, que así entonces uno es de alguna manera salvo, aunque la palabra aquí no dice salvo, dice que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces parece de una manera negativamente, dice, si no se pierda, entonces está salvo. Además, entonces, parece que significa, tendrá una salvación que nunca termina. Entonces tenemos la doctrina, una vez salvo, siempre salvo. Y hermanos, es deshonesto interpretar un versículo en contra el contexto del versículo y en contra todo el resto de la Biblia. La frase vida eterna tiene significado en Juan y en toda la Biblia, no en el sentido de tener salvación para siempre, pero en el sentido de tener vida en el mismo sentido que Dios tiene vida, como en la clase leemos en capítulo 1 de Juan, el versículo 4. En Dios hay vida. La vida está en Él. Y la vida es la luz del mundo. Esta vida que hay en Dios es una luz. No es un estado de estar salvo o estar justo, pero es una forma de vivir. Como Dios vive, así vivirá al hombre que escucha la palabra de Jesús y le pone en práctica. Cuando habla de vida eterna, la primera cosa que pensamos es que está hablando de no morir de alguna manera. Entonces, ¿en qué sentido vamos a seguir vivo? Leyendo el capítulo 5, Jesús usó la palabra vida. Dice en dos sentidos, en el versículo 24, Juan 5, 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Otra vez, tener algo. ¿Qué significa tener vida eterna?
Dice, de cierto, os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Oír la voz de Jesús es oír ¿qué? ¿Qué decía la voz de Jesús? Hermanos, Jesús predicaba un mensaje que tenemos en Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 5, 6 y 7 tenemos el sermón del monte. La voz de Jesús fue la misma voz que también proclamaba el mensaje Juan un poco antes. Aquí en Marcos 1 y Mateo 3. Y Marcos con una voz clamaba en el desierto, llamaba a todos al arrepentimiento, una nueva vida. Jesús predicaba también el mismo arrepentimiento, como dice Mateo y como dice Lucas, y también dice Marcos. La voz de Jesús instruía, proclamaba una nueva forma de pensar y de vivir. Los que oyeren significa los que hacían caso de su instrucción tendrían esta promesa, vivirán. Entonces, leyendo adelante, dice, porque como el Padre tiene vida, otra vez, como capítulo 1:4, el Padre tiene vida en sí mismo. ¿En qué sentido tiene? Así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. El Padre dio al Hijo que también tuviera la misma vida. No es solamente de existir, no es solamente de permanecer en un estado, no es un don misterioso que Dios entonces dio a su Hijo que no tenía antes. Pero indica que cuando el Padre envió al Hijo a la tierra, le envió con un mensaje que también enseñara esta forma de vivir, porque es una vida que podemos nosotros también tener. Tener vida, siguiendo, dice el 27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Tenemos que entender el concepto de hacer juicio. No solamente de hacer lo que es justo, pero de juzgar. Hacer juicio es de juzgar. Dios entregó todo juicio a las manos de su Hijo cuando le envió con un mensaje, como también antes de él, Juan el Bautista juzgaba a toda la tierra, corregía a los pecadores, corregía los pecados de los hombres, y así juzgando a ellos contestaban, ¿qué entonces haremos? Cuando uno es juzgado por Dios, es condenado por Dios, responde, ¿qué hago yo? ¿Qué haré yo para cumplir la voluntad de mi Dios? Es de ser juzgado y también para que pudiera cambiar la vida. Y dice entonces, el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Okay, ahora habla de quién. Habla de todos los hombres, buenos y malos, oirán la voz, pero con otro propósito. Dice, los muertos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Habrá entonces dos grupos que van a ser resucitados. Todos vamos a ser resucitados, todos vamos a tener una forma de vida o de existencia. Pero una es vida verdadera y otra es condenación. Entonces tenemos este mensaje. Hay dos clases
de vida. Hay la vida que existe, que puede ser una vida condenada, y la otra es la vida que es la vida que Dios tiene. La vida buena, la vida en abundancia, la vida que Dios manda. Y sin esta vida, hermanos, no podremos ver a Dios. No podemos tener comunión con Dios. Comenzamos a ver el significado de la palabra vida eterna. En el contexto, vamos a volver al capítulo 3, hermanos. Y aquí encontramos Nicodemo. Y leemos versículo 1 al 5 tantas veces sin pensar en el contexto en el cual se encuentra. Y por eso a veces es un poco extraño esta historia. Déjame leerlo primero. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Parece una plática bien amigable entre un hombre de nombre, de autoridad, Nicodemo, con respeto, hablando con Jesús. Pero Jesús habla de una forma un poco corta. Y vamos a ver si podemos entender por qué. Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo. Okay, es una frase que se encuentra mucho en Juan. 2 veces, de cierto. La palabra es hebrea, no es griega. Todo es griego, pero aquí tenemos una palabra hebrea. La palabra literalmente es amén, amén. Amén, amén. Es una palabra que los judíos reconocían. Una palabra fuerte que declara una verdad. Es la raíz de la palabra fe. Es la raíz de la palabra verdad y de la palabra fe. Entonces dice: amén, amén, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es una forma de condenar a Nicodemo. ¿Por qué? Nicodemo no podía entrar, no podía ver el reino de Dios sin nacer de nuevo. Nicodemo, entonces, tenemos esta reacción. Le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí comenzamos a ver, Nicodemo todavía está en el alto plano, está pensando como un erudito, un élite. Y en vez de aceptar lo que obviamente es una metáfora que Jesús usó, prefiere interpretarlo literalmente para indicar tal vez Jesús está hablando de algo imposible. Respondió Jesús: de cierto os digo, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora explica un poco más. Nacer de agua y del Espíritu. ¿De qué habla Jesús a Nicodemo? Pues déjame comenzar de nuevo para pintar el cuadro, cómo fue el contexto de esta ocasión. Versículo 23 de capítulo 2, volviendo un poco atrás, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Cómo? Es de Nicodemo. Dice Nicodemo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora dice, volviendo a capítulo 2, 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Jesús no se confiaba
de Nicodemo. Porque conocía a todos, conocía a Nicodemo, conocía lo que estaba pasando en su corazón, porque es hijo de Dios y podía entender lo que pasaba en su corazón. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, llegamos a este contexto cuando Jesús y Juan ya habían pasado buen tiempo predicando en todas partes de Galilea, de Judea, haciendo señales, levantando muertos, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, mucha manifestación de poder, de gloria, del poder de Dios y también de la justicia de Dios en sus enseñanzas. Porque predicaba de lugar a lugar, corrigiendo lo malo y también animándoles que comenzaran una nueva vida. Como tenemos en Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 5, 6 y 7. Sermón del Monte. Y vemos esta clase de mensaje que tuvo. Y antes de él, Juan predicaba un mensaje de juicio. Dice que el hacha está puesta a la raíz. Y dice de que Dios estaba al punto de juzgarles y echarles al horno si ellos no llevaran fruto de justicia, fruto de arrepentimiento. Esto fue el mensaje de Juan. Pero ¿quién hacía caso de Juan? Los pobres, los humildes, todos salían a ser bautizados de Juan. Pero adelante se acuerda cuando Jesús se enfrentó a los élites, como es en Nicodemo. Ellos querían saber, después de tanto tiempo, después de tantas señales, decían, ¿quién le dio a usted poder, autoridad para limpiar el templo? Jesús no les contestó. ¿Qué dijo Jesús? Yo le contesto su pregunta. Si me contesta la pregunta que yo tengo para usted. Dice Jesús, ¿de quién fue la autoridad de Juan? Y no quisieron contestar. ¿Por qué? Dice que si decimos que Juan no tenía autoridad de Dios, entonces el público nos iba a apedrear. Entonces, así están pensando en sí mismos. Pero si decimos que Juan recibió su autoridad del cielo, del Padre, Jesús nos va a contestar, ¿por qué entonces no se bautizaron de él? Ellos no aceptaron el bautismo de Juan, ni de Jesús. ¿Por qué? Porque no aceptaron el arrepentimiento, no aceptaron la corrección, no aceptaron el juicio de Juan, no aceptaron el juicio de Jesús. Como ya leemos en Juan 5, Jesús enseñaba el día de juicio final, la resurrección de condenación. Enseñó Jesús el juicio. Dios había dado juicio a sus manos para juzgarles y no aceptaron el juicio de Dios. Ahora, en Mateo, después del Sermón del Monte, tenemos Mateo 8, 9, 10, 11 y 12. 4 capítulos de maravilla, de milagros, que demostraban que el Padre en el cielo estaba apoyando el trabajo y el mensaje de Jesús. Y todavía no le creían. Llegando entonces a Mateo 13 tenemos el principio del uso de parábolas. Y le preguntaron a Jesús, ¿por qué enseña ahora en parábolas? Dice, porque tienen ojos, pero no ven. Y tienen oídos y no oyen. Entonces, comenzando en capítulo 13, más y más tenemos el conflicto entre Jesús y los incrédulos que no aceptaban la corrección de Jesús. Hermanos, en este contexto,
llegamos a capítulo 3 de Juan. Cuando Nicodemo llegó a Jesús, llega como un hombre luchando con su conciencia, luchando con el prejuicio que tenía, como un miembro de Sanedrín, de los líderes del pueblo. Pero obviamente estaba al contrario de un siervo de Dios. Y le pregunta, sabemos que has venido de Dios. Y Jesús dice que esto no cambia nada. Si usted no acepta la nueva vida, no, dice en el 3, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver. Ver es ¿qué? Ver es percibir. Ver es entender. El problema de ellos, no entendían el reino de Dios, no entendían el mando de Jehová, no entendían al Dios a quien ellos servían. Y dice, el que no naciere de nuevo, usa la palabra, hermanos, que tiene doble significado. Porque la palabra literalmente es nacer de arriba. En algunas Biblias tienen la nota tal vez así en la página. Nacer de arriba. Es la misma palabra que se encuentra en Mateo cuando Jesús murió y las cortinas del templo se partieron de arriba abajo. ¿Se acuerda? Es la misma palabra. Nacer de arriba. El concepto de arriba abajo, nacer entonces de arriba abajo, tiene mucho significado. Nacer por completo, de arriba abajo, o nacer de Dios, de arriba. El mensaje de Jesús descendió del cielo. En Juan, este concepto se repite 30 veces. El Padre que me envió, el que me envió del cielo recibí. Jesús dice varias veces. Entonces el concepto es, Dios del cielo le manda nacer como niño, comenzar de nuevo. Dice, nacer de nuevo, nacer de arriba, capítulo 3 adelante. Dice el 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, las cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. De la tierra habla de los eruditos, los élites de ellos, que tenían sus tradiciones de hombres. No eran de Dios. Si no eran de Dios, ¿de dónde? ¿De quiénes eran? De los hombres. Los hombres son carnales, son terrenales, son de la tierra, no son del cielo. Entonces dice, Jesús descendió de arriba abajo. Entonces, es sobre todos. Él tiene autoridad, Él tiene el mando. Jesús, como Hijo de Dios, tenía todo el derecho de mandar aún a los élites de Jerusalén. Así fue Nicodemo. Entonces sigue hablando, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay debate hoy entre las iglesias y nacer de agua, ¿qué significa? Y algunos dicen en sus libros, dicen que nacer de agua habla del nacimiento físico, porque cuando un hombre o mujer, cuando nace en una bolsa de agua, ¿verdad? Sí. Entonces dicen que nacer de agua. ¿Qué estaban haciendo Jesús y Juan cuando dijo eso? Estaba bautizando en todas partes. Al versículo 23. Juan bautizaba también en Enón.
Juan también dice, 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Y qué es bautismo? Una inmersión en agua. Nacer de agua. Es muy obvio la figura. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Pero ellos no se bautizaban. Nicodemo, como los demás, no aceptaba el bautismo. ¿Por qué? Porque no aceptaba el arrepentimiento. El bautismo fue algo relacionado con la nueva vida. El arrepentirse, como dijo también Pedro en Hechos 2:38. Bautícense, dice Pedro, dice, arrepiéntate y ser bautizados. Las dos cosas eran inseparables en la enseñanza de Juan y de Jesús y de los apóstoles adelante. Y dice, y del Espíritu. ¿Cómo comenzó Jesús su trabajo? Jesús descendió del cielo, pero cuando se bautizó Jesús, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Así comenzó. Y hubo no solamente el mensaje del Espíritu Santo, pero también las señales del Espíritu Santo. Todo su trabajo fue cuestión de la obra del Espíritu Santo. Nacer de él era nacer del Espíritu Santo era nacer de la predicación de Jesús. Lo que Nicodemo no quiso recibir. Llegando adelante, dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, esto es declaración de la incredulidad de los judíos. Ellos creían en Dios. Ellos nacían de su fe en la enseñanza de los hombres carnales y terrenales, sus tradiciones. Nacían ellos de la carne, no del Espíritu, porque no aceptaban la enseñanza del cielo, de Jesús, del Espíritu Santo. Entonces el 7, no te maravillas de que dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Parece como el hombre moderno que dice, el hombre no puede cambiar. ¿Cómo es posible que el hombre ladrón así cambiara, así arrepintiera, llegar a ser hombre honesto? ¿Es posible eso? No. ¿Cómo es posible que uno pueda nacer de nuevo, nacer por completo, de arriba a abajo, y llegar a ser hombre diferente? Hermanos, yo entiendo esta forma de pesimismo. En la vida, todos nosotros sabemos, conocemos a parientes y amigos que son productos de pecados. Tal vez sus padres no se casaron y ellos nacieron entonces como en un estado se llama ilegítimo y una palabra un poco más difícil de decir. Así describimos la vida. Entonces hay efecto. Este señor, este hombre, entonces se cría sin padre o sin madre tal vez su abuela le crió. Y es amargo y tiene mucho resentimiento y es agresivo y siempre está metido en pleitos y a veces también es ladrón, a él no importa el daño que él haga a otra persona. ¿Sí? Y son gente a veces que
Pensamos, es un caso completamente perdido. Así nació, así va a morir. Así es. Es producto de un ambiente muy corrupto y no hay esperanza. Es muy fácil ser pesimista. Cuando hay divorcio y cuando hay una cadena de matrimonios, como en el caso en Juan 4 de la mujer samaritana, había tenido 7 hombres, algo así. ¿Cómo es posible que una mujer que no podía quedarse ni con 7 hombres, uno tras otro, cómo pudiera esta clase de persona creer en Jesús y cambiar su vida y llegar a tener una fuente de vida en su corazón? ¿Cómo es posible? Los hombres carnales no pueden creer que el cambio es posible, pero Jesús siempre dijo que es posible. Siempre Jesús decía a cualquier hombre pecador, a cualquier mujer pecadora, hay esperanza, hay futuro. ¿Cómo? Pues Jesús dijo a él, hay mucho que no podemos ver. ¿Cómo? El viento sopla y vemos el efecto. El huracán viene a Miami y destruye la ciudad. ¿Podemos ver el viento? No podemos ver. Pero podemos ver el efecto. No podemos ver cómo Dios obra, cómo el Evangelio obra. Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No podemos entender tal vez cómo. Predicamos este mensaje con fe, confiando en Dios, confiando en el poder de Dios de cambiar la vida. Esto no es nuestro asunto de preocuparnos. Es de Dios hacer su obra en la vida de otro y con el poder de su palabra. Pero así fue Nicodemo y Jesús dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Esto es lo que condena a Nicodemo. Dice, él fue uno de los demás que no recibieron el testimonio de Dios, testimonio de Jesús, sus palabras, sus leyes, sus instrucciones, sus señales y prodigios. Pero a pesar de todo, ellos no recibían. Jesús dice, lo que sabemos hablamos. Descendió del cielo, conocía a Dios. Nadie había visto a Dios antes, pero sí, Jesús conocía al Padre porque fue hijo del Padre. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Ya acabamos de mencionar en la clase de Deuteronomio, capítulo 30. La palabra, la voluntad de Dios, las leyes de Dios, no son imposibles para alcanzar. Podemos decir que son muy altos y ¿quién puede subir al cielo para alcanzar conocimiento de Dios? Pues alguien descendió del cielo. Jesús descendió del cielo. El Hijo del Hombre está en el cielo. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la cruz de Jesús, cuando fue crucificado Jesús, cuando fue levantado como la serpiente en el desierto con Moisés, cuando Jesús fue levantado en la cruz,
Su propósito no solamente era para proveer perdón, pero también por medio del poder de la cruz, por el poder de la resurrección de Cristo Jesús, que haya victoria sobre la práctica del pecado y la nueva vida. El estudio, hermanos, que tendremos en esta semana será mayormente para examinar lo que esta vida significa en nuestra vida diaria y cómo es posible, con el poder de Dios, de cambiar la vida y hacer lo que parece imposible. Meditando en cómo fue el mundo antiguo, vemos que los romanos eran sumamente corruptos en los días de Jesús. Los griegos, peores. Eran todos inmorales y corruptos y tenían casas de prostitución allá en los templos de ellos. Los dioses de ellos, sumamente corruptos todos. Ellos, en sus propios escritos, en aquel entonces, escribieron de cuánto ellos odiaban a sí mismos. Los filósofos de los romanos, casi todos se murieron por suicidio. Así pensaba, así fue el mundo, tan corrupto. Al nacer un niño, el padre tenía el derecho de decidir si el niño viviera o muriera. Y en muchos casos entregarían ellos sus niños fuera de las puertas de la ciudad para morir de los animales. Así fue el mundo en el cual el Evangelio fue predicado y transformó el mundo. Logró todo lo que Jesús quería. No a todos, pero a los que recibieron la palabra, sí. Y así comenzó el reino de Dios, transformando. La palabra transformar en Romanos 12 habla del cambio de la vida de todo cristiano. Esta clase de transformación también se llama gloria. Como en Juan 1, 14 al 18, dice Juan, vimos su gloria. Gloria del unigénito de Dios. La gloria de Jesús. ¿Qué gloria vieron? Según de Pedro 1:4, todo lo que nos dio el Evangelio nos hace capaces de alcanzar la naturaleza divina. Según de Corintios 3:18, cuando vemos la imagen de Jesús y somos transformados, la transformación es de gloria en gloria. ¿Es posible esto? Sí, hermanos. Sí, amigos. Es posible esta transformación. Podemos cambiar. Vivimos en tiempos muy parecidos a los de Cristo, en el sentido de que vemos más y más la corrupción de la familia. La mayoría de los matrimonios terminan en divorcio hoy. Y los hijos que nacen en desorden, en caos. Van a la escuela y le enseñan la incredulidad y ahora no saben si son hombres o mujeres. ¿Y qué más? ¿Será posible cambiar este desarrollo? ¿Será posible cambiar el futuro de nuestras familias? Sí, hermano, es posible. Nunca es tarde para cambiar, pero exige la predicación de la palabra de Cristo como es, sin pedir disculpas, sin vergüenza. Debemos de proclamar la verdad de Cristo que nos transforma y nos lleva a tener
la vida que hay en Dios, la imagen de Cristo Jesús, la gloria que hay en Jesús. Sí, esto puede desarrollar en nosotros también. Hermanos y amigos, gracias por su tiempo. Ha sido para mí un gozo y placer compartir este mensaje con ustedes. Espero que Dios los acompañe en estos estudios, que puedan regresar en toda la semana de los estudios y también que puedan llevar contigo a sus amigos. Y entonces con este fin vamos a cantar un himno de invitación.